Un saludo a todos. Hoy es una bendición poder estar juntos y caminar a través de la Escritura de tal forma que vayamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros de una forma tal que grabada en nuestra mente y en nuestro corazón nos conduzca a vivir para Dios. Así que gracias por estar con nosotros y queremos decirles que es una alegría siempre que nos conectamos a través de este medio de la internet. Le pido de favor que llame a su familia, la concentre ahí alrededor de su mesa, en el lugar donde usted se encuentre, en la sala, donde sea habitual para usted. Bueno, pues ahí cítelos y que caminemos hoy a través de este estudio que es importante y lo consideramos importante, que Dios nos da a través de la vida de José. Así que hemos caminado viendo a José, desde la venta de sus hermanos hasta su llegada a Egipto y la vida que tuvo con Potifar y con su esposa y todas las experiencias vividas que tienen como finalidad la formación del carácter de José para poder cumplir con los propósitos eternos. ¿Cuántas cosas pasamos en nuestra vida, las cuales pues es importante que podamos comprender que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar? Así que bienvenidos todos y gracias por estar aquí y por acompañarnos, y vamos a entrar a la palabra del Señor. Así que gracias. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es un momento especial siempre cuando nos conectamos en esa comunión contigo a través de tu Espíritu Santo. Queremos decirte que te amamos, que tú lo eres todo en nuestra vida y que estamos expectantes de las cosas que tú estás haciendo y harás todavía. Queremos decirte, Señor, que te agradecemos la oportunidad que nos das de congregarnos, de estar reunidos a través de este medio, Señor, y que podamos estar en esa comunicación, en esa comunión unos con otros, y a la misma vez también estar en comunión contigo, Señor. Gracias, bendito Dios. Toma nuestra vida y este tiempo en el cual, Señor, el propósito es crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Tu nombre sea glorificado y exaltado hoy y siempre. A ti sea, Señor, la gratitud de nuestro corazón. En el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a recordar un poquito de lo que hemos visto a través de la vida de José. José ha sido llevado como esclavo a Egipto, ¿verdad? Y vemos las situaciones que él vivió y Dios nos enseña a nosotros cómo fortalecernos más por medio de las bendiciones y las pruebas por las cuales pasamos cotidianamente, cada día. Observemos el capítulo 39 y 40 del libro de Génesis. Tratan de la esclavitud y del encarcelamiento de José. Ambas experiencias tienen que ver con fortalecerse más por medio de las bendiciones y las pruebas. Esto nos muestra cómo Dios prepara al creyente para que sea la persona que debe ser y para que haga la obra a la cual ha sido llamado. Un verdadero creyente realmente tiene que estar preparado tanto para llevar una vida plena como para hacer su obra en la tierra. Dios nos prepara haciendo 4 cosas importantes. La primera, Dios toma las bendiciones y las pruebas de la vida cotidiana para purgar el pecado y la escoria de la vida del creyente. Así que Dios, ¿verdad?, constantemente o diariamente está trabajando en nuestras vidas con la finalidad de santificarnos, quitar aquellas cosas que nos estorban, que obstaculizan el propósito de Dios para nuestra vida. Dios toma también las bendiciones y las pruebas de la vida cotidiana para enseñar al creyente lo que necesita aprender para convertirse en el trabajador, en el siervo y en el líder que Dios quiere que sea. Ese es un proceso de transformación, de tal manera que las experiencias nos van ayudando para que el carácter nuestro vaya siendo formado. También Dios toma las bendiciones y las pruebas de la vida cotidiana y da fortaleza al creyente para que tome mejores decisiones en el futuro. Esa sabiduría que vamos obteniendo a través de resolver los problemas de la vida diaria. Constantemente estamos enfrentando diferencias, dificultades, obstáculos, muchas cosas. Pero todas y cada una de ellas tienen como finalidad, ¿verdad?, desarrollar en nosotros lo que nos falta, desarrollar los puntos débiles de nuestra vida, de tal forma que sabiamente
lleguemos a ser hombres entendidos de las cosas eternas. Dios toma las bendiciones y las pruebas de la vida cotidiana y nos enseña la mayor de las lecciones. Él y solo Él puede ocuparse de todo, tanto ahora como en la eternidad. Así que solo Él puede ocuparse de todo, ¿verdad? En lo que vivimos diariamente y por toda la eternidad, Él será el Dios que nos libra, que nos enseña, que nos guía, ¿verdad? Ningún hombre ni nación puede controlar las pruebas terrenales de la vida. La maldad, la esclavitud, la anarquía, la violencia, la inmoralidad, las enfermedades, los accidentes, los sufrimientos y la muerte que plagan la vida humana, ¿verdad? Ningún hombre, ¿verdad?, ni nación pueden controlar estas pruebas. Dios y solo Dios puede librarnos y librar nuestro espíritu en las pruebas más terribles de la vida. ¿Cuántas cosas hemos confrontado? Quizás usted ha tenido la experiencia de vivir cosas extremas. Y la realidad es que nos vemos a veces, ¿verdad?, tan pequeños conforme a los problemas tan grandes que vivimos. Dios y solo Dios puede darnos una vida que se desborde de amor, de gozo y paz, y que conozca la plenitud de estar completo, de estar realizado y satisfecho sobre la tierra. Dios y solo Dios puede darnos la esperanza y la seguridad absoluta de vivir para siempre y luego arrebatarnos realmente ante su presencia en fracciones de segundo, justo en el momento de la muerte. Había personas que decían, ¿verdad?, y expresaban, ¿verdad? Señor, ¿por qué siempre me respondiste, verdad, hasta el final? Esto significaba cuando ya se encontraban por caer, ¿verdad?, en el precipicio. Y Dios en ese momento se manifestaba y los libraba. Señor, ¿por qué me dejaste tanto tiempo? ¿Por qué hasta el final? Al final de las cosas es que al transcurrir por la vida, el propósito de Dios es formación, formarnos, formar nuestro carácter. Esta es la razón principal de las pruebas de la vida. Enseñarnos que Dios y solo Dios puede ocuparse de todo y ahora y para siempre. Dios quiere que nos volvamos a Él. Por eso Él toma las pruebas de la vida y nos motiva a confiar en Él. Él nos motiva a pedir su ayuda, a pedir liberación. Esto lo podemos observar muy claro en la vida de José. Génesis 39, 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Así que es comprado, es llevado a la casa de Potifar, y en ese momento el amo se da cuenta de que él ha creído en su Dios y que todo lo que hace, el Dios al cual él clama y le pide, lo prospera en todo. Así halló gracia en los ojos del faraón, ¿verdad? Y él lo hace mayordomo de su casa y entrega en su poder todo lo que tiene. Lo pone ahí, ¿verdad? Y aconteció desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea, José, encárgate de todo, administra, paga, vela, todo, compra, vende, todo. De tal forma que él solamente se encargaba de ver qué comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia, ¿verdad? Así que a José se le fortaleció por medio de las bendiciones. Dios bendijo a José para que pudiera aprender el liderazgo y el trabajo arduo. Hablemos de que José es un esclavo, es un hombre que ha sido vendido como esclavo, no tiene derecho absolutamente a nada. Incluso sus hijos no son sus hijos, son hijos del amo. Así que José es el hombre, ¿verdad?, que sin nada de posesión en sus manos propio, ¿verdad?, él se levanta y se dispone a hacer lo que tiene que hacer en ese momento, y se dispone a dar lo mejor de sí. Y Dios lo prospera, y Dios lo bendice. Ahí, en las peores condiciones, quizás, si nosotros analizamos las peores bendiciones, las peores situaciones que se pueden esperar en la esclavitud, ¿verdad? Y aún viviendo eso, Dios le da gracia, le da sabiduría y lo levanta y lo pone encargado de todas las cosas de su amo, ¿verdad? Y cuando alguien se encarga de todo y le da de comer a Potifar, significa que la función que desempeña es una función paterna.
de un padre que se encarga de proveer para su hijo, para darle de comer. Una vida de responsabilidad para transferir a sus hijos la bendición que recibe del fruto de su trabajo. Era la función de José, así que José pasó a ser padre de Potifar y al final padre del faraón, porque él proveyó para todos ellos. Así que si nos levantamos y estamos haciendo la parte que nos corresponde sin lamentarnos, sin estar quejándonos, sino actuando y haciendo las cosas con responsabilidad, estaremos tomando la posición de padres, de la paternidad, la vida responsable. Así que Dios, ¿verdad? Se movió sobre Potifar y lo lleva a hacer tres cosas. Dios llamó a Potifar a notar al Señor en la vida de José. Él dice, el Dios de José lo está bendiciendo y lo está apoyando y está bendiciéndolo de tal forma que las cosas que emprende prosperan. Y Dios llamó a Potifar a notar el trabajo arduo de José. Todo cuanto tenía así, todo cuanto él hacía, prosperaba. El Señor hizo de José un éxito en todo lo que hacía. Dios llevó a Potifar a promover a José para supervisar, ¿verdad? Como mayordomo su propiedad. De hecho, Potifar puso todas sus propiedades y sus posesiones bajo la administración de José. El resultado realmente fue excelente. Dios estaba con José. Y Dios bendijo a Potifar grandemente. Pero observemos, las escrituras aclaran perfectamente por qué Dios bendijo a Potifar. Fue por José, por su presencia y trabajo arduo. Por José, Dios bendijo y prosperó todo cuanto Potifar poseía, tanto en su casa como en sus campos. Dios bendijo a Potifar de tal forma que él puso a José a cargo de todas sus propiedades, de todas sus posesiones, a cargo de todo, excepto del alimento que se llevaba a la boca. ¿Verdad? Es maravilloso. Así que, ¿qué podríamos hablar? José es un hombre, ¿verdad?, que tiene la oportunidad de trabajar duro, de planificar, de administrar el trabajo, las finanzas, el comercio, la producción, la distribución, y él toma esa carga, y eso es lo que él hace, ¿verdad? Las escrituras dicen que José era puesto varonil. Será importante tener en cuenta estas cosas. Así que Dios está usando todas estas cosas con la finalidad de manifestar su poder a favor de aquellos que le aman, de aquellos que permanecen con fidelidad en él. Así que necesitamos ocuparnos de nuestras tareas. Necesitamos trabajar duro. Esto nos ayudará a mantener nuestra mente lejos de los problemas, volviéndonos más productivos, más valiosos tanto para nosotros mismos así como para la sociedad. Además que el trabajo arduo agrada al Señor y lo motiva a bendecirnos. Aleluya, gracias Dios. A José se le fortaleció más por medio de la tentación. A través de esta experiencia aprendió varias cosas, ¿verdad? Como es la abnegación. Aprendió la disciplina, aprendió el control. Es esto lo que nosotros necesitamos aprender. Recordemos lo que nos dice la palabra, que José era apuesto y varonil. José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿verdad? Y sabemos lo que sucedió. Él huyó de ahí, ¿verdad? Ella se había fijado en José, ¿verdad? Y probablemente le había insinuado, le había invitado con actitudes provocativas. Y José sin duda siempre, ¿verdad? Debió siempre de cambiar las conversaciones, marcharse cuando podía, eludir, ¿verdad?, esta situación. Y ella se dio cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte con invitaciones provocativas. Así que finalmente acopió con coraje, ¿verdad? Y tuvo el atrevimiento. Y cuando no había nadie, pidió a José que durmiera con ella. Esta era una tentación fuerte, una tentación poderosa. Él era joven, ella debió ser una mujer hermosa y atractiva. También era una mujer importante, era la esposa de un oficial de alto rango de la corte de Faraón. Había sido una gran ventaja ceder a las insinuaciones de la mujer. Probablemente hubiera sido promovido, a lo mejor probablemente hubiera alcanzado la libertad. Pero José resistió la tentación y se rehusó a aceptar lo que esta mujer se proponía. José se fue, ¿verdad?
de ella huyó, ¿verdad? Y ella se quedó con aquellas ropas. José la rechazó porque su amo confiaba en él y él no debía violar la confianza de su amo. José la rechazó porque el sexo ilícito es perverso. El planteamiento realmente sorprendente y mordaz que hace José. El sexo ilícito constituye un gran mal. ¿Cómo voy yo a hacer un gran mal? José llamó al pecado exactamente por su nombre. Lo llamó pecado. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? El pecado es pecado y el mal es mal. El sexo ilícito, la inmoralidad, el adulterio, el sexo prematrimonial, la homosexualidad, cualquier relación sexual fuera del matrimonio, es pecaminoso y es perverso. El hombre ha distorsionado la verdad sobre el sexo ilícito y lo ha denominado un estilo de vida alterno. ¿Verdad? Ha tratado de justificar la acción, ¿verdad? Llamándole experimentación, libertad sexual, preferencia sexual, una expresión normal y legítima de nuestra naturaleza. Pero no importa lo que el hombre lo denomine, Dios considera, ¿verdad?, con fuerza el sexo ilícito. El sexo ilícito destruye el corazón de una persona. Su autocontrol es destruido, su disciplina, y finalmente la vida de la persona se destruye. Destruye la confianza de las familias. Destruye la confianza de los padres, de los hijos, de los amigos, de los vecinos. La lista podría ser interminable. El sexo ilícito es un mal terrible, es un mal terrible. José la rechazó porque el sexo ilícito es un pecado contra Dios. Y Dios prohíbe fuertemente este tipo de relación. Y José no iba a herir el corazón de Dios. No iba a provocarle dolor a Dios. Dios le había salvado, le había bendecido tanto y no iba a dañar la relación que él tenía con Dios. Él sabía que el pecado destruiría y rompería la relación que él ahora tenía con Dios. José amaba a Dios demasiado para herirlo y provocarle ese dolor y destruir su relación que él tenía con Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. A José se le fortaleció más por medio de las pruebas más terribles. Él tuvo que aprender a tratar con los sentimientos de humillación y dureza. En años futuros, José sería exaltado como el administrador en jefe de todo Egipto. Él tendría un control completo del suministro de alimentos de la nación. O sea que toda la prueba por la cual pasó era con la finalidad de capacitarlo y prepararlo para la obra que venía, para lo que iba a hacer, para salvar a Egipto y salvar a Israel. Para hacer una administración compasivo, necesitaría saber lo que es ser humillado y perder todo cuanto poseía. Es por esto que Dios preparó a José por medio de la prueba terrible de la humillación total y de perder todo cuanto tenía. Ya Dios había comenzado a enseñarle esto a José cuando sus hermanos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo. Pero esta lección tenía que aprenderla bien, porque Dios iba a usarlo para salvar a Egipto y a Israel de la hambruna. Él tenía que saber ser compasivo y ser duro para con aquellos que habían perdido todo cuanto tenían y estaban completamente humillados. La mejor manera para que José aprendiera esta lección extraordinaria era experimentar ser humillado y perder todo cuanto él tenía. Entonces aprendería a resistir, a ser duro durante las situaciones adversas, a sostenerse, ¿verdad? La compasión, la resistencia y la templanza serían necesarios para dirigir la nación en la terrible prueba de la crisis económica, y la economía del mundo pronto se desmoronaría por el peso de una hambruna de 7 años. Veamos lo que le pasó a José. José sufrió la prueba de las mentiras y las acusaciones falsas, y él lo soportó, ¿verdad? Aquella mujer, al ver que no obtenía lo que ella deseaba, entonces se quedó con la ropa en sus manos y ella llamó a gritos a los siervos y lo acosó falsamente. Ella se burla de José llamándolo un hebreo. Ella lo acusó de violación. Ella trató de demostrar su acusación presentando las ropas de José como evidencia. Ella mintió y acusó falsamente a José delante de su esposo. Cuando él volvió a casa, lo hizo
al marido culpable por haber llevado a José a la casa. Ella se presenta como inocente y nuevamente presenta las ropas como evidencia irrefutable de estar diciendo la verdad. Ahora José sufre la pérdida de todo cuanto tenía, sus posesiones como su posición, y se enciende la ira de Potifar, ¿verdad? Y se enciende en su furor. José fue encarcelado. Ahora, ¿en dónde es encarcelado? En la prisión que Potifar dirigía y de la que estaba a cargo. José fue llevado a la prisión política, no a la prisión para criminales comunes. Ahora, ser acusado de un delito político era como peor que ser acusado del delito de un criminal común. Potifar encarceló a José en la prisión política como castigo. Algunos creyentes sufren humillaciones. Algunos creyentes enfrentan acusaciones falsas, ¿verdad? La humillación que sufrió José de la separación, a veces en ocasiones, ¿verdad?, de la familia y de todo ello, y todavía ser llevado como esclavo. Pero en ocasiones como creyentes también, ¿verdad?, viven ese tipo de experiencias extremas. Y viven la separación, el divorcio, la pérdida del trabajo, el desempleo, toda la bancarrota, no hay dinero y las pérdidas de todas las posesiones, el desamparo, la pobreza, ¿verdad? Sufren por causa del pecado, la vergüenza terribles, del fracaso y la pérdida del éxito, de fallar y no ser dignos de confianza, de acusaciones falsas, del encarcelamiento y el agravio. Las cosas que nos pueden humillar no tienen límites. Y cuando pasamos por esta prueba debemos aprender a humillarnos, a ser compasivos, a resistir y permanecer. Dios quiere que aprendamos para ser compasivos con los que están humillados por distintas cosas. Y Dios quiere que aprendamos a resistir incluso las humillaciones y las pruebas más severas de la vida. Es una formación de carácter. Dios ha tomado nuestra vida y nos va llevando por caminos y nos habla que no podemos entenderlos en ocasiones, pero transitamos por ellos porque le hemos creído, porque sabemos que nuestra vida está en sus manos y que el que nos llamó, el que nos lavó con su sangre, hará de nosotros y cumplirá el propósito para nuestra vida. Génesis 39, versículo 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José fue en gran manera fortalecido por la presencia, la bondad y el favor de Dios. Cuando Dios está contigo y has cumplido en Él y has obedecido sus mandamientos, la presencia de Dios está ahí, siempre. Él no se aleja, Él no está arriba, adelante de nosotros o atrás. Él está en nosotros, dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Él tuvo que aprender que Dios realmente lo cuidaba a él, así como aprender a confiar cada vez más en Dios. Dios preparó a José desarrollando en él una actitud positiva a pesar de las circunstancias severas. Cuando el torbellino de las falsas acusaciones, el ser apresado, encarcelado, él debió haber hecho lo que todo cristiano hace, clamar a Dios y pedirle ayuda y fortalecerse en él. Ahora veamos lo que sucedió. Dios tuvo misericordia de José. Dios fue bondadoso con José y lo favoreció. Dios hizo lo que exactamente dicen las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué extraordinario! Él mismo os perfeccione y estamos en ese camino hacia la perfección. Dios nos va llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Él mismo os perfeccione, afirme, afirmados, arraigados, cimentados en Él.
fortalecidos, ¿verdad? Fortalezca, y esto es importante, ¿verdad? Él nos da la fuerza, el poder, y establezca significa firme, sin fluctuar, mirando con nuestra mirada hacia adelante, hacia Él. Dios fortaleció a José y ayudó a José a sentarse. Dios ayudó a José a adoptar una actitud positiva y sin dudas llevó a José a una mayor confianza y compromiso con Dios. Dios preparó a José enseñándole las cualidades de liderazgo incluso en tiempos duros y difíciles. El alcalde o jefe de la prisión comenzó a notar en José que era un trabajador, ¿verdad?, arduo, que trabajaba arduamente y que era bastante capaz o eficaz. Él se dio cuenta del testimonio que José daba de Jehová, ¿verdad? José era el hombre de oración, clamaba a Dios, el Dios verdadero del cielo y de la tierra. Vio que Jehová bendecía todo lo que José hacía, por esto lo nombró encargado de todos los prisioneros. Dios preparó a José enseñándolo a confiar en el cuidado y el poder de Dios. José estaba en prisión, en una de las condiciones más bajas a las que puede caer un hombre. ¿Podría Dios bendecir a José? Claro que sí. Dios puede bendecir a José en este momento, así como puede bendecir a cualquier persona, a cualquier creyente, sin importar dónde se encuentren, a pesar de las circunstancias. Dios hizo ambas cosas, bendijo a José e hizo que todo lo que él realizaba fuera un éxito. Santo es el nombre del Señor, ¿verdad? Caminábamos en la iglesia todos juntos, reunidos y todo, de repente llega la pandemia. Y entonces en la iglesia no se pueden reunir, no podemos reunirnos. Y entonces, ¿verdad? Hemos aprendido a través de este tiempo a buscar, a escudriñar la palabra, a confiar en Dios, a orar, a buscar su rostro día con día, clamando, ¿verdad?, que nos libre de toda esta pandemia, de todas las consecuencias que esta enfermedad trae, ¿verdad? Y cuando sentíamos algo como que creo que me está dando, ¿verdad?, en ese momento más nos aferrábamos a Él. Sabíamos por todo lo que escuchábamos, lo que estaba aconteciendo. Y hemos llegado hasta este momento y significa que Dios ha estado con nosotros y nos ha guardado en todo tiempo. Dios cuida de nosotros. A Él le preocupamos lo suficiente para fortalecernos y ayudarnos. El interés que Dios tiene es que con todo lo que hagamos, ¿verdad?, tengamos éxito. No importa dónde nos encontremos y cuáles sean las circunstancias. Dios desea, anhela que tú veas esa mano de Dios siempre contigo. Debemos de creer en Dios siempre y debemos de creer en su palabra. Siempre. Dios quiere usarnos y usar nuestras vidas y mostrar las bendiciones en nuestras vidas a un mundo que no le conoce. Convirtiéndonos en mejores hombres, en mejores personas, en mejores trabajadores, en mejores siervos en la tierra. Dios se preocupa por nosotros lo suficiente como para ayudarnos y fortalecernos y hacer de nosotros lo que debemos de ser. Salmo 18:35 nos dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Estas palabras podemos decirlas hoy, volteando hacia el año y meses que hemos pasado recluidos en casa. Y podemos decirle: me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ahí vamos a refugiarnos, Señor, en la sombra de tus alas. Ahí ese es nuestro amparo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas capítulo 12, versículo 17. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Verdad? Terminamos el capítulo 39 y entramos al capítulo 40. 40, versículo 1 al 23. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto.
Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a ellos, a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué poner en hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano del Faraón, y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieren en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que vería 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. En este capítulo se ilustra a José en prisión, y se aborda el mismo tema práctico: ser preparado por medio de las bendiciones y pruebas de la vida. Estas experiencias de José muestran cómo Dios prepara al creyente para que sea la persona que debe ser y para que haga la obra para la que ha sido llamado. Un creyente verdadero tiene que estar preparado para llevar una vida plena y para hacer su obra en la tierra. Dios se encarga de la preparación. Génesis 40, 1-7. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor y el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? A José se le fortaleció más sirviendo y observando a los necesitados.
Dios usó la experiencia de la prisión de José para enseñarlo a preocuparse por otros y a ser bondadoso con ellos. ¿Cuánto tiempo llevaba José en la prisión? No nos lo dice. Todo lo que nos dice es que después de los sucesos, ¿verdad?, de todos estos acontecimientos, algún tiempo después se piensa que haya sido muchos meses o quizás hasta algunos años. Recordemos esto, a José lo encadenaron al principio de su encarcelamiento. Algún tiempo después le asignaron algunos deberes en la prisión. Su trabajo arduo y su capacidad administrativa las notó el alcalde, el jefe de la prisión. Y así el alcalde puso a José a cargo de todos los otros prisioneros. Todo esto tomó mucho tiempo. Había estado en cadenas. Mas el tiempo de trabajo arduo para que el alcalde de la prisión se diera cuenta de su capacidad y así promoverlo. Se piensa habían pasado meses o aún años. Ahora, ¿por qué Dios permitiría una cosa así? Porque José necesitaba aprender a preocuparse de las personas y a ser amables con ellos. ¿Qué sucedió? Faraón encarceló a su jefe de coperos y a su jefe de panaderos. El jefe de los coperos era quien llevaba la copa al rey. La persona que estaba a cargo de los viñedos y vino del rey. Su deber no solo era supervisar el manejo del vino del rey, sino servir personalmente al rey. Incluso probar el vino antes de servir para asegurarse que no estuviese envenenado. El jefe de los panaderos estaba a cargo de los alimentos del rey. Observemos que ambos hombres eran funcionarios y jefes de sus áreas. Estaban por encima de todos los coperos y panaderos del palacio de Faraón. ¿Por qué fueron encarcelados? Las escrituras no lo dicen, ni siquiera se da una pista. Lo único que se dice es que Faraón estaba muy molesto con ellos. Un comentarista bíblico nos dice o nos sugiere que su profesión y lo que sucedió después nos dan una idea clara de por qué Faraón estaba enojado con ellos. Es probable se haya encontrado una cantidad de veneno en el palacio de Faraón. Se desconocía de dónde había salido y quién era el responsable. Pero las personas más probables habrían sido el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, así que fueron arrestados y encarcelados hasta que se llevara a cabo la investigación. Si sabemos que luego fue ejecutado el jefe de los panaderos, de ahí que se haya cometido un delito capital. Según se ha planteado, se desconoce cuál fue exactamente el delito, pero su profesión y la ejecución del panadero se sugiere que el panadero o algún siervo a su disposición estaba planeando envenenar al faraón. Cualquiera que sea el caso, el elemento significativo es el siguiente. Ellos fueron puestos en la misma prisión política donde se encontraba José. Es extraordinario ver cómo algunas situaciones o circunstancias que vivimos, uno podría quejarse y decir: Señor, me gustaría que me dieras más prosperidad económica. Señor, me gustaría que me dieras una posición de autoridad. Señor, me gustaría, no sé, hacer ciertas cosas que realmente fueran de mi agrado. Y nos encontramos viviendo todo lo contrario de lo que estamos pidiendo. Y a veces pasamos por alto algunas cosas, que las cosas que vivimos son la escuela que nos prepara para alcanzar lo que pedimos. Así que el proceso es así. Pidámosle a Dios que nos ayude y que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde siempre y que nos permita realmente, ¿verdad?, ser capacitados por Él para alcanzar los propósitos eternos por el cual Él nos llama. Así que, mi amado hermano, gracias por estar aquí. Vamos a dejar aquí el estudio y vamos a orar. Señor, gracias, Padre eterno. Es maravilloso ver la vida de José y ver, Señor, las formas en las cuales tú estás llevando a cabo ese propósito tuyo. Así también en nuestras vidas. Permítenos, Señor, no ver lo difícil o lo duro de las situaciones, sino saber que son los medios que utilizas para que brote lo que tú has colocado dentro de nosotros, el potencial que nos va a llevar a realizar el propósito y cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Tu nombre sea glorificado, eterno Dios. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Rey del cielo,
porque tú eres el todo en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.